Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: «Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor». Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad, no miento. Mi conciencia me testigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos les pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua».
Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar hacia el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estos textos que hoy nos presenta la liturgia, la primera lectura del libro de los Reyes, donde vemos a Elías que se va a esconder a una cueva, un Elías que se había hecho como una especie de cruzado de Dios, ¿no? Un Elías que está como al frente de un pueblo que está abandonando la fe, que se está entregando a los ídolos, perseguido por esta reina Jezabel, que lo persigue y que, claro, ve en él al enemigo, porque él se hizo una especie de cruzado, hasta burlándose de los dioses paganos, y entonces inclusive le pide a Dios pruebas, y le manda que caiga fuego y que queme. Y el mismo Elías pasó de huello unos cuantos, literalmente hablando. Y claro, toda esta vivencia, toda esta experiencia de la fe se va viendo abajo cuando se ve abandonado, solo, perseguido, cuando tiene que ir a esconderse allí a la cueva, donde le es dirigida después esta palabra que está en el texto que hoy compartimos, que el Señor venía a su encuentro. Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Bueno, y ahí aparecen los vientos huracanados y aparecen los truenos y estos terremotos y este fuego, y no pasa nada. Y después descubre al Señor en esa suave brisa y dice que lo descubre porque Él mismo tiene esta actitud de aquellos que se ponen en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento cubren su rostro porque nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Entonces, allí en la serenidad de esa suave brisa, Elías descubre aquello que no había descubierto antes, porque había puesto más su fortaleza en su propia energía, en su propia fuerza, en su propia vehemencia, en su valentía. Se había hecho especie de cruzado de Dios. Dios le pedía que fuera su profeta, que fuera, como le va a pedir después, y se ponga al frente de aquellos que siguen creyendo, de aquel resto que siguió siendo fiel, no que se pusiera a combatir ni que hiciera estos milagros o le obligara a Dios a hacer milagros, porque en el fondo Él conmina a Dios que haga caer fuego, una especie de magia, porque en realidad hacerle hacer a Dios lo que uno quiere, eso es la magia. Lo propiamente cristiano es hacer nosotros lo que Dios quiere, disponernos y disponer de todas las cosas y los bienes, y también los bienes y los medios espirituales para que Dios haga, para aceptar a Dios, para esperarlo en la puerta de la cueva, para ver cuándo pasa, para encontrarnos con Él. Y esta es la experiencia que tiene Elías, y en esto podríamos hablar un paralelo con nosotros y también con la lectura del Evangelio que hoy escuchábamos. También nosotros muchas veces nos valemos de algunas cosas de nuestra fe, de algunos ritos, de algunas oraciones, pensando que con eso vamos a obligar a Dios a hacer lo que nosotros creemos, y en realidad siempre debemos recordar que toda oración nuestra debe ser una disposición del alma, del corazón, para dejarlo a Dios hacer en nosotros.
Primero, que sufriríamos muchas menos desilusiones. Segundo, nos bajaríamos un poco del caballo al que nos subimos en esta especie de omnipotencia donde nosotros sabemos y discernimos qué es lo que hay que hacer. En esto tenemos que tener la humildad que enseñaba San Ignacio de Loyola, que celebramos en estos días, que siempre le pedí a Dios el discernimiento, el poder discernir entre el Espíritu de Dios, el Espíritu bueno y los malos espíritus. Porque no toda la realidad que se me presenta es buena. Y entonces yo tengo que discernir, pero tengo que dejarlo a Dios que me ayude a discernir, porque a mí no me da, aunque muchas veces me la creo, la capacidad, la inteligencia para poder ponerme a mirar. Entonces lo primero que tengo que hacer es pedir esa gracia, pedir poder discernir qué es lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Cuál es un fantasma, para usar las palabras del Evangelio, y quién es realmente cuando está presente Jesús? Sin duda que en algunas realidades y situaciones que vivimos, Dios no puede estar presente. No puede estar presente seguramente Dios en medio de acciones y actitudes violentas, en situaciones en las que nosotros rechacemos o ironicemos o nos burlemos o condenemos a los otros. No puede estar seguramente en muchas situaciones de injusticia. Bueno, sería larguísimo. Entonces lo que siempre debemos buscar es eso, estar en su presencia. Tenemos que buscar esa paz que me da su presencia, que no me la da generalmente todo lo que se opone a él. Si algo no me da paz, seguro que no viene de Dios. Entonces, decía también, tiene un paralelo con los discípulos. Los discípulos se van en la barca, imaginémonos a Jesús agotado después de esa experiencia de darle de comer a tanta gente. Jesús necesita retirarse a orar. ¿Cómo necesitamos nosotros? Nosotros también tenemos necesidad de orar. Tenemos necesidad de ir a escondernos, por un lado, como hace Elías, a la cueva, a la montaña. Y recordemos que la montaña siempre es símbolo del lugar del encuentro con Dios. Así como Jesús se va a refugiar a la montaña a encontrarse con el Padre, después baja y va hacia los discípulos. En medio de la realidad en la que viven los discípulos, ese mar que generalmente es símbolo también de todas las adversidades, de las dificultades y aún de aquellos misterios inabarcables para el hombre. Y Jesús va caminando como Señor, como Dios, sobre el agua. Y de hecho, los discípulos se confunden, que piensan que es un fantasma, y cuando Jesús dice, no teman, soy yo, ese soy yo que es mucho más que soy yo Jesús, ese yo soy de Dios, que va hacia el encuentro de ellos. Y esta situación en la que aparece Pedro también, un hombre parecido a Elías, podríamos decir, un hombre vehemente, arriesgado, un poco primario, diríamos nosotros, le pide ir hacia él y bueno, Jesús se lo concede. Yo creo que Jesús estaría riendo un poco de Pedro, dice, bueno, te voy a dejar a ver qué pasa. Y Pedro pone más la mirada en el furor de las olas, por el viento, que en aquel que tiene delante. No pudo sostener la mirada de Jesús, por así decir, y puso la mirada en todas las dificultades, como nos pasa a nosotros, porque no lo vamos a juzgar a Pedro, porque Pedro muchas veces nosotros nos encarnizamos con su figura porque decimos, ¿cómo este que Dios eligió? Bueno, esa es la naturaleza humana. Esos somos nosotros. También nosotros muchas veces nos dejamos, ¿no? Sucumbimos frente al temor, frente a la inseguridad, frente a la angustia, frente al descubrir que soy débil, que soy frágil. Y entonces, ¿cuál es la grandeza de Pedro? Señor, ayúdame. Esa debe ser también nuestra oración. Señor, ayúdame. Ayúdame porque soy frágil, ayúdame porque soy limitado, ayúdame porque también tengo cobardía, porque también tengo miedo, porque también tengo frustraciones, traumas. Ayúdame, Señor. En cuanto yo confíe en su poder y no en mi fortaleza, seguramente no me voy a hundir. Sino las realidades que nos tocan vivir, sobre todo en este tiempo, uno ve
tantas angustias, tantos miedos que produce este encierro y el temor al contagio. Y tanta desesperación, ¿para qué? Si por un lado, si nos vamos a contagiar, nos vamos a contagiar igual. Tenemos que instrumentar los medios, tenemos que hacer todas las medidas de precaución, por supuesto, pero nuestra mirada no puede estar puesta en el miedo, porque en realidad nosotros tenemos que mantenernos en medio del mar de pie. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude, así como le pidió Pedro, para poder experimentar esa misma calma, esa experiencia que tuvo Elías en aquella suave brisa, en esa paz que alcanzó después de tanto fragor, esa misma paz que experimentan los discípulos cuando Jesús sube a la barca. Que esa misma paz sea la que experimentemos nosotros en medio de este tiempo tan difícil que nos toca vivir, porque tenemos la certeza de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, de que Él es el que nos sostiene de la mano. Que así sea.